Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Mañana celebramos otra de las grandes fiestas de la Navidad, la Epifanía, la manifestación del Señor. De alguna manera esa fiesta nos transmite cómo la llegada de los magos, de los reyes, a adorar a nuestro Señor, supone como una manifestación de la realeza y divinidad de Cristo y de su humanidad al orbe entero. De alguna manera, los Reyes Magos simbolizarían que todas las razas de la tierra, fuera del pueblo judío, eran conscientes o habían sido manifestadas de esa divinidad, humanidad y realeza del niño que nace en Belén. Hoy, no sé si por casualidad o porque la liturgia lo tiene pensado de alguna manera, el Evangelio nos hablaba de cuando San Felipe, apóstol, invita a Natanael a seguir a Jesucristo. Y el padre Ramón, en su homilía, nos decía cómo ese Evangelio nos manifestaba la sencillez con que se puede predicar el Evangelio, con que se puede proclamar a Cristo, y de esa manera ser instrumentos para que hoy el mundo reconozca esa manifestación de Cristo, alcance esa manifestación de Cristo. Porque en el fondo Felipe, ante las dudas que le plantea Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, simplemente le dice: ven y verás. Nos decía el padre Ramón, aquí no hay grandes diálogos, aquí no hay grandes discursos. Aquí hay una invitación a encontrarse con Cristo. Y quizá esta podía ser la clave en el mundo de hoy para evangelizar. Invitar a nuestros amigos, a aquellas personas que tenemos cerca, a que estén con Cristo, a que se encuentren con Cristo. Luego seguramente vendrán los momentos de dudas, de preguntas, de interés, y quizá pues puedan ser entonces los momentos de los discursos, de la doctrina, de la teología. Hoy el mundo necesita que le manifestemos a Cristo. Hoy el mundo tiene sed de vida eterna, nos lo repite mucho el padre Javier y creo que tiene razón. El mundo está desorientado, el mundo está sin sentido, pero sobre todo está desesperanzado. Y la única solución a la desesperanza del mundo, al sinsentido del mundo, es conocer, descubrir que hay vida eterna, que estamos hechos para gozar eternamente de la felicidad. Pero para llegar a esa vida eterna, el mundo tiene que conocer a Cristo, porque es el quien la da y el que la garantiza. Ojalá este año 2026 suponga un impulso fuerte a la evangelización, a que realmente al mundo le manifestemos la divinidad, la humanidad y la realeza de ese niño que ha nacido en Belén. De ese niño que es el que con su muerte y resurrección garantiza la vida eterna. De ese niño con el que es necesario encontrarse
para poder alcanzar la felicidad, para poder vivir una vida plena, para poder ganar la vida eterna, para saber que esta vida tiene un sentido. Mañana vienen los Reyes Magos. Estoy seguro que todos ustedes se han portado bien y que merecen muchos regalos. Ojalá nosotros en 2026 seamos capaces de hacer en muchos el regalo de Cristo. Ser el instrumento que Cristo haya tenido en este año para que muchos se encuentren con Cristo. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla y quien pues tiene la suerte de que la Virgen le haya concedido el regalo de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes primero de año, así que aprovecho para felicitarles a todos ustedes el año nuevo y también, bueno, pues para desearles que los Reyes se porten bien. Quiero también aprovechar para pedirles oraciones por el Padre Ramón. Hoy celebraba misa y, bueno, pues de alguna manera me he aprovechado en el editorial de su homilía, y es un sacerdote que está encardinado en la diócesis de Vizcaya, de Bilbao, y que parte para Etiopía. Lleva 6 años ya de misión en Etiopía. Y él, pues en la misa hoy de despedida, que tomaba el vuelo ya por la tarde para Etiopía, o sea que posiblemente en estos momentos esté volando, pues nos pedía oraciones. Y yo aprovecho pues para pedir a toda la familia de Radio María que tenga en sus oraciones a este sacerdote, pues que está en un lugar difícil, como es Etiopía, en la frontera de Somalia. Por lo que le he entendido yo, es una zona antiguamente somalí, que se ha debido como de independizar de Somalia, aunque no está del todo reconocida, o es de mayoría de población somalí, pero bueno, como los que mandan allí son los etíopes y los etíopes son cristianos, pues de alguna manera puede vivir con cierta paz. Es verdad que atiende una comunidad católica, no muy grande, pero bueno, tienen la suerte de tener sacerdote
y atiende a dos congregaciones religiosas. Una, las madres de las misioneras de la caridad, la Madre Teresa de Calcuta, y otra orden que ahora no recuerdo su nombre. Pero bueno, también pues bueno, vive esa soledad propia de lo que es la misión, porque el sacerdote más cercano pues está a 200 kilómetros. Bueno, en el fondo, una vida que es una vocación, porque él siempre ha explicado que tiene vocación misionera, pero que no por ello deja de ser dura. Y pues yo creo que todas nuestras oraciones pues le pueden ayudar a él, como a tantos sacerdotes y misioneros en el mundo, a ser fieles a esa vocación. También quería empezar el año pidiéndoles oraciones por Jaime, un niño que estaba luchando contra un tumor cerebral, pues para que el Señor le dé fuerzas en esa batalla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy es uno de esos programas que por un lado me gustan, pero que por otro lado me resultan complicados. Hoy creo que toca hablar de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y como siempre que tratamos estos temas, siempre me gusta marcar dos cuestiones. Una, vamos a tratar de analizarlos desde la óptica y desde los principios y desde los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Pero como siempre explico, muchas de las cuestiones que abordamos en este programa son prudenciales, porque la doctrina nos da unos principios que luego corresponde a las autoridades o a la persona concreta, el empresario, el trabajador, el padre de familia, pues muchas veces hacer un juicio sobre esa realidad. Es verdad que un juicio fundamentado en los principios que establece la doctrina social de la Iglesia, pero que no necesariamente siempre implican que el juicio al que se llegue sea el mismo por todas las personas, porque pueden tener información distinta, pueden valorar de forma distinta algunos aspectos, y eso, por tanto, hace que no necesariamente la doctrina siempre lleve a la misma respuesta. Ojo, eso no quiere decir que no haya situaciones en las que claramente se transgreden los principios que establece la doctrina social de la Iglesia y por tanto no hay duda y solo cabe una respuesta de la doctrina social de la Iglesia. Esto es inmoral. Pero hay veces que desde el cumplimiento de esos mismos principios el juicio puede ser distinto porque es un juicio prudencial. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque yo sí voy a tratar de ir de alguna manera explicitando a partir de qué principios de la doctrina social de la Iglesia, y esos son indiscutibles, hay que valorar esta situación, y luego a partir de ahí se hace un juicio que alguien puede decir, bueno, pues yo creo que es lo que tú has tenido en cuenta, pues no estoy de acuerdo y me lleva a otro punto. Bueno, pues podría ser. Por eso digo, si los principios que voy a tratar de explicitar para hacer el argumento son de la doctrina social de la Iglesia, la decisión o la conclusión final es una conclusión de Luis Zayas y como tal, bueno, pues no vamos a decir, no compromete lo que es la doctrina social de la Iglesia. Pero repito, lo propio de la doctrina social de la Iglesia es que el juicio del hecho concreto no viene dado por la doctrina, pues siempre hemos dicho que la doctrina no es una ideología. Y por tanto, como es consciente de que la realidad es muy compleja, lo que establece es principios para poder hacer ese juicio. Obviamente, el juicio puede ser incorrecto por parte de la persona que lo haga. No quiere decir con eso que vale cualquier juicio, pero sí es verdad que hay en situaciones que la ponderación puede ser distinta. Pongo un ejemplo. Hay quien puede considerar el hecho de que abandonar un tratado internacional, como pueda ser el Acuerdo de París o la Organización Mundial de la Salud, pues es algo que va en contra de un intento de amalgamar los intereses del conjunto de las naciones del mundo y que por tanto hay que estar ahí. Y entonces que dejarlo, pues es algo que no es bueno. Muy bien. Pero es que con la misma legitimidad, otro católico puede pensar que dado cómo funciona la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París del Cambio Climático,
eso provoca un ataque a la soberanía de esas naciones muy importante, que además las empobrece o que no les deja autonomía para gestionar las enfermedades como considera adecuado, y por tanto piensa que es bueno salirse. Bueno, pues los principios que nos pueden llevar, que podemos haber utilizado para hacer ese juicio, pueden ser los mismos, pero la valoración que hacemos de los hechos concretos nos lleva a conclusiones distintas. Y no por eso una es la solución católica y la otra no. Que yo creo que esto es muy importante entender. Bueno, entonces vamos a hablar de Venezuela. Y quizá alguno pregunte, bueno, ¿y qué ha pasado en Venezuela? Bueno, pues en Venezuela lo que ha pasado es que creo que ha sido la noche del sábado, madrugada del domingo, fuerzas especiales norteamericanas han irrumpido en Caracas, han bombardeado una serie de bases militares o de objetivos militares, han introducido una fuerza de operaciones especiales que ha capturado al presidente Maduro, lo ha extraído de Venezuela y se lo ha llevado a Estados Unidos, prisionero. Entonces, bueno, la verdad que a mí me parece, a lo mejor hago el programa un poco confuso porque me parece que hay muchos ángulos desde donde se puede valorar esto, ¿no? Y vamos a ver si soy capaz de al menos hacerlo ordenado. Hay quien dice, bueno, estamos ante el secuestro, la captura de un narcotraficante, de un delincuente internacional, y por tanto Estados Unidos estaba legitimado para capturarlo. Y obviamente esto no supone una injerencia, vamos a decirlo así, en el sistema político venezolano. A mí me parece que este es un argumento, personalmente digo, no me cuadra mucho porque, hombre, ese narcotraficante es presidente de Venezuela. Por tanto, no cabe duda que la acción de Estados Unidos ha impactado en el sistema político. Pero ahí me atrevo a decir una cosa adicional. O quizá esto vamos después, ¿vale? Vamos a ir después. Entonces, quiero decir, yo creo que es poco discutible que lo que se ha producido es un ataque contra el sistema político de un país porque se ha extraído a su presidente. ¿Que era un narcotraficante? Yo personalmente lo comparto. ¿Que el régimen es una narcodictadura? Personalmente lo comparto. Pero no cabe duda que cuando usted se lleva al presidente de un país, por muy narcotraficante que sea, de alguna manera está impactando claramente en el sistema político y, por tanto, en la soberanía de ese país. Claro, en el fondo, lo que hay detrás de todo este debate sobre la legitimidad o no de esta acción es en qué medida la soberanía nacional de una nación debe ser respetada o no. Entonces, vamos a ver si lo puedo enfocar bien. Vamos a ir a la cuestión mayor, ¿no? Vamos a aceptar, ya digo, hay quien no lo acepta, pero vamos a aceptar que lo que estamos es ante una intervención que no solo busca acabar con un delincuente, o sea, capturar un delincuente, sino también de alguna manera desmontar un régimen narcoterrorista que está afectando gravemente a los intereses de Estados Unidos por toda la droga que vehicula hacia los Estados Unidos. Y vamos a dar la idea de que estamos en un intento de cambio de régimen, ¿no? Claro, ¿cuál es la situación de Venezuela? Yo creo que esto hay que entenderla, ¿no? Hicimos aquí un programa sobre Venezuela con César García, que yo creo que resultó muy interesante. Hicimos otro programa sobre Cuba con Matías Jové. Una de las primeras cuestiones que se comenta y que parece bien fundamentada desde que llegó Chávez al poder
es que Venezuela es un país monitorizado por Cuba. Y que en buena medida hay una presencia cubana muy importante en todos los ministerios cubanos. De hecho, estos días oía un audio del propio Chávez cuando decía que el embajador cubano tenía que tener acceso libre a cualquier ministerio. Y se habla de que la guardia de seguridad de Chávez, no solo la de Chávez, sino también la de Maduro, era cubana. Y que de alguna manera Venezuela se había convertido en un estado satélite de Cuba. Primer punto. Con lo cual, bueno, es verdad que hay quien puede decir, oiga, es que aquí cuando hablamos de respetar una soberanía, ¿qué soberanía estamos respetando? Porque la soberanía venezolana ya ha sido conculcada. En tanto en cuanto podríamos decir que es un país controlado. Es verdad que gracias al dirigente de Venezuela, por otra nación que es Cuba, que es la que de alguna manera ayudó a Chávez a llegar al poder. Primer punto para tener en cuenta, ¿no? Creo que todos conocemos la situación de Cuba, en la que es un país que ha conocido el mayor éxodo de ciudadanos. Se habla de que hay entre 8 y 9 millones de venezolanos fuera de Venezuela, para una población en Venezuela hoy de 30 millones. Con lo cual estamos hablando de que cerca del 25% de la población venezolana vive fuera de su país. Ha tenido que huir de su país, lo cual nos demuestra que es una situación totalmente invivible, la de Venezuela. Están más que documentados permanentes conculcaciones de los derechos humanos y de las libertades de los venezolanos que se oponen al régimen. Donde hay una parte de la población, lo que se conocen como las milicias chavistas, armada, que funciona como auténticos sicarios y que a cualquiera que osa de alguna manera hacer una cierta oposición al régimen, pues muchas veces lo asesinan. O lo secuestran o lo meten en la cárcel y es sometido a torturas. Es conocido públicamente, incluso sectores de la izquierda europea han reconocido cómo el régimen de Maduro no ha respetado los resultados de algunas elecciones que había perdido y que a pesar de eso se ha mantenido en el poder y ha logrado expulsar al líder que ganó las elecciones. Por tanto, podemos decir que Venezuela vive en una situación de caos total. Claro, aquí la pregunta cabe entonces, ¿ha perdido legitimidad las autoridades de Venezuela? Y por tanto, ¿cabe contra ellas una rebelión? Si nosotros nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el cuarto mandamiento, en el honrar a los padres, también trata del respeto a la autoridad, ¿no? Y en el párrafo 2243 dice: la resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnen las condiciones siguientes. Es decir, siempre hay un derecho de resistencia a la autoridad, ¿no? Y esto lo ha enseñado siempre la Iglesia. Cuando una autoridad promueve leyes que son injustas porque contravienen la ley natural, hay un deber de resistir a esas leyes. Pero una cosa es que resistamos a la acción de la autoridad y otra cosa es que eso dé derecho a rebelarnos contra la autoridad, que es otro punto, es un punto posterior. Entonces, ¿cuándo es lícito, desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, una rebelión contra la autoridad? Bueno, en primer lugar, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Bueno, yo creo que esto cualquier persona conoce y sabe que esto se da desde hace 20 años en Cuba, en Venezuela. Después de haber agotado todos los otros recursos. Bueno, es que en Venezuela la oposición ha llegado a ganar elecciones y por tanto podríamos decir que democráticamente ha expulsado
al gobernante de turno, en este caso a Nicolás Maduro. Pero eso no ha sido suficiente porque el poder no ha querido aceptar esos resultados electorales. Por tanto, podemos decir que se han agotado muchas vías. Si nos vamos al caso de Trump ahora, pues es verdad que desde hace mucho tiempo Trump viene hablando con el gobierno de Maduro de la necesidad de un cambio de política, ¿no? O sea que podemos decir que se ha intentado negociar. Sin provocar desórdenes peores. Esto quizá es uno de los elementos que ha hecho que en buena medida los opositores al régimen no hayan dado el paso de promover una rebelión. El punto 3 es sin provocar desórdenes peores y el punto 4 es que haya esperanza fundada de éxito. Conocemos que en buena medida el chavismo tiene a mucha población armada y es verdad que cualquier rebelión pues podría acabar en un baño de sangre importante y eso pues podría hacer, yo no conozco, no tengo capacidad para juzgar estos elementos en detalle, pero podría uno pensar, decir, bueno, es que la que vamos a montar es tan grave que no nos podemos plantear la rebelión. Y luego, pues hombre, ante una población chavista, la mitad de la población armada, con todo el ejército en contra, bueno, pues posiblemente no hay probabilidades de éxito. Entonces, pues no nos atrevemos a rebelarnos. Claro, y luego el último requisito es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Vale. Desde este punto de vista, pues se puede entender quizá que el pueblo venezolano no haya dado el paso de rebelarse, porque aunque se dan la causa 1 y la causa 2, pues los factores 3 y 4 de fundadas esperanzas de éxito y no provocar desórdenes peores a lo mejor no se daban. Claro, ¿qué hemos visto con la actuación de Trump? Que la captura de Maduro se ha hecho sin provocar desórdenes mayores. De hecho, la situación en Venezuela, entre comillas, sigue ordenada. Dentro del desorden, pero sigue ordenada. Y encima ha habido éxito, porque han sido capaces de capturar a Maduro. Entonces, podríamos decir que esta intervención que ha realizado Estados Unidos, desde lo que es el mero hecho fáctico, ha cumplido con los requisitos de la doctrina social de la Iglesia en cuanto vamos a llamar causa justa. ¿Había causa justa? Sí. ¿Por qué? Porque era un país que era una narcodictadura. Porque era un país en el que realmente los opositores eran perseguidos de manera brutal, porque había una permanente conculcación de derechos y libertades fundamentales, porque el país era tan invivible que un 25% de la población ha emigrado. Podríamos poner más causas. El señor Trump ha estado negociando con Venezuela para buscar otra salida y un cambio de rumbo y no ha podido ser. No ha provocado desórdenes peores y hay esperanza, y había esperanza fundada de éxito porque han sido capaces de hacer esta operación. Claro, vamos a ver, desde el hecho fáctico, desde el hecho material, me parece que la intervención de Estados Unidos, de Trump, cumple con estos requisitos. Ahora bien, aquí es donde puede parecer que el programa es un meandro. ¿Y por qué lo digo? Porque es la típica situación en la que yo me veo dividido. Me veo dividido, ¿por qué? Porque veo que hay una causa justa para intervenir. Veo que además la intervención ha cumplido con los requisitos propios de una causa justa. Veo la alegría de todo el pueblo venezolano de buena fe de que haya caído un tirano. Y honradamente creo que no hay persona mínimamente de buena fe que no esté contenta con lo que ha sucedido. Ahora bien,
el hecho de que se hayan cumplido todos estos requisitos no cierra el punto que para mí es donde está la gran problemática de esta actuación. Digamos que nosotros hemos encuadrado la actuación de Donald Trump no tanto en lo que sería el derecho a la guerra, porque aquí no hay una declaración de guerra, sino en lo que podríamos denominar el derecho de rebelión, ¿no? Que creo que se dan las condiciones para que el pueblo venezolano se rebelara, aunque es verdad que las garantías de éxito y el hecho de no generar males mayores, pues podía ser dudoso si se producía una rebelión interna. Pero claro, si se produce como ha hecho la actuación Donald Trump, de alguna manera esos dos requisitos vamos a decir que se han cumplido, ¿no? Pero donde yo veo el nudo gordiano, y es lo que vamos a tratar de abordar ahora después de la causa, es la legitimidad, ¿no? Santo Tomás, cuando habla de la guerra justa, pide 3 condiciones, ¿no? Causa justa, que hace referencia un poco a estos requisitos del derecho a rebelión, que son los mismos que el catecismo utiliza para la declaración de guerra, y ver que hay causa justa. Intención recta, bueno, aquí todo el mundo habla del petróleo, no petróleo, pero podemos decir que aunque pudiera haber un interés espurio de Estados Unidos de aprovecharse de los recursos energéticos de Venezuela, no cabe duda que con esta actuación también mejora la situación del pueblo venezolano y por otro lado también hay una intención de acabar con todo el peso del narcotráfico venezolano hacia Estados Unidos. O sea que podríamos concederle la intención recta, aunque no digamos que todas las intenciones son puras. Pero pide una tercera condición, Santo Tomás, que es la de autoridad legítima, ¿no? En caso de una guerra, quien tiene que, para que esa declaración sea válida, debe ser hecha por una autoridad legítima. Y creo que aquí es donde está el punto más débil de la actuación de Estados Unidos en Venezuela, la de autoridad legítima. Pero vamos a hacer una breve pausa. Les vamos a recordar que estamos en la campaña de Navidad y abordamos este otro aspecto de la actuación de Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Another Christmas Day will come and go away. I've got so far to go, but I wanna go home. I need to go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I wanna go home. Babe, I miss you, you know. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. Oh yeah, I'm fine, baby. baby, how are you? Well, I would send them, but I know it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. ¡Feliz Año Nuevo! Es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo a la Virgen que, como en Caná, nos obtenga de Jesús el vino bueno de la alegría que no se desgasta, sino que crece hasta llegar a la plenitud eterna. Y con la proclamación de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir, que nos invitan a hacer feliz este año a los que nos rodean. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que necesita tu ayuda para seguir realizándolo muchos años más.
Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría. Pues ya ven, queridos amigos, Radio María necesita la ayuda de todos. Radio María, yo siempre lo digo, que es un milagro. Es un milagro porque si ustedes, bueno, muchos de ustedes lo conocerán porque son oyentes habituales, la cantidad de programas que tiene esta radio para tener una programación de 24 horas al día, 7 días a la semana, y que son en general programas cortos, porque claro, cuando uno mira una radio convencional, pues vamos a decir que las grandes espadas ocupan 6 horas por la mañana, 4 al mediodía, 4 por la tarde, con lo cual prácticamente la programación se la ventilan con 6 o 7 programas al día. Cuando ustedes escuchan Radio María, programas diarios, salvo el compendio del catecismo, no hay. Y por tanto, los que hacemos un programa a la semana, pues es que hay que llenar muchos programas, con lo cual es un milagro que haya tanta gente que quiera dedicar tiempo pues, a hacer un programa voluntario de radio. Luego la cantidad de voluntarios que hay de programación o de promover las actividades de Radio María en los lugares donde viven. Y finalmente el milagro de que Radio María, porque la radiodifusión es una actividad cara, porque hay que comprar frecuencias, porque hay que mantener todos los sistemas de emisión y eso es caro. Oigan, pues con el esfuerzo de todos, Radio María sale adelante, lo cual es un milagro. Y no solo eso, sino que cuando Radio María pide para proyectos internacionales, el famoso maratón, pues Radio María España es muy generosa y eso es gracias a ustedes. Con lo cual ustedes con sus oraciones, con su voluntariado y con su aportación económica son fundamentales para el milagro de Radio María. Me acuerdo hace muchísimos años, yo todavía no conocía Radio María, debían ser los comienzos de Radio María en España, y un benemérito jesuita ya fallecido, que me solía encontrar en las reuniones de Ciudad Católica, el padre Arredondo, pues con Juan Valle de Goytisolo, también fallecido, con Miguel Ayuso, con Paco Pepe Fernández de la Cigoña y con otros buenos amigos. Y él me acuerdo que había oído hablar de Radio María y decía, no, pero fíjense, es que no va a tener publicidad y eso es motivo seguro de fracaso. Pues yo siempre me acuerdo de esa frase y siempre digo que él desde el cielo estará viendo lo que es el milagro de Radio María, que es que sin publicidad, lo cual, como siempre dice Monseñor Munilla, es una gran independencia para Radio María, pues ha salido adelante, y muy bien ha salido adelante, y eso es gracias al esfuerzo de todos ustedes, que ojalá pues siga siendo tan constante e importante como para que esta labor pueda seguir adelante. Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando. Estábamos tratando de analizar la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y entonces aquí decíamos, desde el punto de vista del hecho material, cómo ha sido la intervención, el fin que perseguía la intervención, los beneficios que va a suponer para Venezuela y para muchos venezolanos que hasta ahora estaban perseguidos, la alegría que ha generado esto en todo el mundo venezolano, vamos a llamar no chavista, y en cualquier persona, repito, de mínima buena fe, nos hace ver que era una actuación necesaria y que además ha sido una actuación que se ha desarrollado magníficamente, limitando posibles daños colaterales y sin generar situaciones más complicadas. Por tanto, podemos decir, pues aquí se ha cumplido la doctrina social de la Iglesia. Donde a mí me entra la duda, y ya digo, y aquí el corazón me gustaría quedarme aquí y decirles fenomenal y todo estupendo,
es cuando vamos a la cuestión de la legitimidad de Estados Unidos para haber realizado esta labor, esta actuación. ¿Por qué? Porque ya les digo, si nos vamos a la cuestión de la guerra justa, digamos que en el derecho de rebelión, ¿quiénes son los legitimados para rebelarse? Pues los ciudadanos venezolanos. Y ahí no hay duda, si los ciudadanos venezolanos se rebelan, no hay ninguna duda, porque es que se cumplen todas las razones que establece la doctrina oficial de la Iglesia para rebelarse. Entonces, aquí el problema es que quien ha actuado no es el pueblo venezolano, que de suyo está legitimado para hacerlo. Entonces, lo que nos vemos es que hay una actuación de un tercero sobre un país extraño. Y entonces aquí sí entra en juego el concepto de soberanía nacional. ¿Y en qué medida un país tiene legitimidad para saltarse la soberanía nacional, aunque vaya a hacer algo justo? Yo sé que esto lo discutía mucho con Mercedes, mi mujer, ¿no? Porque decía, bueno, pero es que el acto es bueno. Digo, ya. Pero no siempre podemos hacer cualquier acto bueno. A veces no estamos legitimados para hacerlo, ¿no? España lo ha vivido con la lucha contra ETA. Sabíamos que había santuarios de terras en Francia. Y ellos se escondían en Francia porque sabían que la soberanía francesa no iba a ser conculcada por el Estado español, porque respetaba esa soberanía. Y en el fondo nosotros nos hubiéramos alegrado de que en un momento dado España u otro país hubiera bombardeado los lugares donde se escondían los etarras. Pero realmente hay que respetar la soberanía de una nación, incluso aunque acoja a terroristas. Lo mismo nos ha pasado cuando Bélgica se negaba a extraditar etarras a España y entonces los etarras se refugiaban. Bueno, había unas normas de derecho internacional. Hoy leía un artículo interesante. Bueno, Francisco Vitoria no hablaba de derecho internacional, hablaba de derecho natural. De acuerdo, pero es verdad que, oiga, Felipe II, cuando quiso perseguir a Antonio, ahora no me sale el apellido, a Antonio, su secretario traidor, y este entró en Aragón y se acogió a una serie de derechos por ser aragonés que impedía que el rey pudiera ir a por él. Y era un traidor. Bueno, pues había que respetar esa legalidad, ¿no? Hay quien dice, bueno, pero es que el derecho internacional no lo respeta nadie. Y por tanto, ¿por qué vamos a pedir ahora que se respete cuando se ha hecho una cosa buena? Bueno, pues ahora vamos con este punto, ¿no? Entonces, claro, aquí la cuestión es, ¿estaba legitimado Estados Unidos, Donald Trump, para tomar esta decisión? Yo, sinceramente, creo que no. Creo que no. Creo que no le podemos conceder a un país que decida él por su cuenta cuándo y cómo quiere actuar en otro país para arreglar un problema que en este caso es cierto, ya era justa la intervención. Pero creo que no tenía legitimidad para hacerlo. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, ¿y quién hubiera sido lo legitimado para hacer? Bueno, pues uno, que el pueblo venezolano hubiera pedido de una manera constante y pública que se interviniera para liberarles. Yo realmente no tengo conciencia de eso, pero no digo que no se haya producido. Es verdad que tal y como han recibido el mundo no chavista de Venezuela, está claro que estaban deseando que esto sucediera. Pero digamos que no ha habido como una habilitación por parte del pueblo venezolano a Estados Unidos para que actúe. No se le ha pedido. Claro, podríamos decir, bueno, ¿esto dónde se debería haber dividido? Pues en la comunidad internacional, ¿no? Pero pasa que ya sabemos cómo funciona la comunidad internacional, que nunca hace nada. Entonces alguien podría decir, bueno, claro, pues que con la comunidad internacional no vamos a ningún lado y entonces aquí la gente pues sigue viviendo en un infierno. Sí, es verdad. Es verdad. Cada quien sostiene, hombre, esto Estados Unidos no lo ha hecho sin hablar con China, que tiene intereses en Venezuela, sin hablar con Rusia, que tiene intereses en... Entonces alguien podría decir, bueno, de alguna manera esto está hablado, con lo cual, como está hablado, los países potentes del mundo han aceptado esta intervención. Ya, pero no conocemos esas conversaciones, no se ha hecho pública esa legitimidad, de hecho, públicamente han dicho lo contrario. Hay quien dice, hombre,
aquí parece que algo se ha hablado con el régimen chavista, porque pues hay quien pone en duda que sea tan fácil y prácticamente sin una baja americana extraer a un presidente que debía estar muy custodiado sin que haya habido un cierto, pues no sé si acuerdo o conversaciones con el poder chavista, con lo cual podríamos decir, bueno, pues en el fondo es que esto estaba legitimado porque estaba hablado. Pues también me parece una justificación pobre. Y les reconozco que me encantaría decirles que todo me ha que todo me ha parecido fenomenal, y no les oculto que yo estoy contento por lo que ha pasado en Venezuela. Pero yo creo que en esta actuación lo que falta es la legitimidad de Estados Unidos para tomar esa decisión de manera unilateral. Y entonces alguien me dirá, bueno, entonces esto es como condenar al pueblo venezolano a seguir bajo una narcodictadura. Pues no les quito la razón, pero quizá a lo mejor el pueblo venezolano tenía que haber sido más contundente y expreso en pedir una intervención extranjera que les liberara. A lo mejor los líderes de la oposición tenían que haberse puesto en contacto con Estados Unidos para armar esto, porque aquí la sensación que uno tiene es que el que se ha comido y guisado todo es Donald Trump. Claro, alguien dice, bueno, ¿y entonces Donald Trump tiene que aguantar el narcotráfico hacia su país? No, pero eso ya lo estaba controlando con todo el bloqueo que estaba haciendo del Mar Caribe. Para eso no necesitaba, aunque fuera más útil, invadir la soberanía venezolana. ¿Vale? Claro, me plantea alguien, bueno, pero la soberanía es ilimitada, es intocable. No, obviamente, circunstancias como las que vive en Venezuela justificarían una intervención exterior. Pero el problema es, vuelvo al otro, ¿quién es el que decide que esa causa justa existe? Y creo que si queremos un cierto orden mundial, cuando digo orden, pues eso, que haya unas reglas que más o menos todo el mundo respeta y esto no se convierta en la ley del más fuerte, no podemos reconocer a ninguna nación que de manera unilateral decida cuándo interviene en una nación, por muy razonable que sea esa intervención por la situación en la que está esa nación. Y este mismo criterio lo hemos aplicado cuando Israel, si no recuerdo mal, bombardeó Irán para acabar con terroristas de Hezbollah. Como ustedes comprenderán, no me da ninguna pena que un terrorista de Hezbollah deje de ser una amenaza para cualquier ciudadano del mundo. Pero creo que un país no tiene derecho a bombardear otro país soberano si no hay una declaración de guerra. Y lo mismo dijimos cuando Estados Unidos bombardeó Irán para acabar con esas centrales nucleares en las que parecía que se podía estar ya enriqueciendo uranio para hacer bombas nucleares. Oye, ¿alguien se quedaba descontento porque desapareciera esa amenaza nuclear iraní? No. Pero lo que defendíamos en este programa es que no se podía aceptar el argumento de que se puede violar sin más unilateralmente la soberanía nacional de un país. Claro, para eso es para lo que estaría la ONU. Lo que pasa es que es verdad que la ONU no funciona y la ONU funciona como funciona. Y por eso ahí es donde aparece el sentido de una autoridad internacional que ha reclamado muchas veces la doctrina social de la Iglesia. En el último caso que yo recuerdo así de una manera expresa, en Caritas in Veritate, Benedicto XVI, que pudiera de alguna manera dirimir estos conflictos y tomar esas decisiones, decir, oiga, señores, efectivamente está justificado intervenir. Claro, esta es la gran diferencia, por ejemplo, cuando Irak invade Kuwait, la primera guerra de Irak. El concierto de las naciones entiende que se ha cometido una agresión ilegítima contra Kuwait y decide, hay que apoyar al pueblo kuwaití y liberarlo. Esto se tenía que haber hecho hace muchos años con Venezuela, por supuesto. Y con Cuba, por supuesto. Pero bueno, ya sabemos que en el concierto internacional pues priman también los intereses, hay muchas ideologías y no siempre actúan conforme a lo que pediría una moral natural, una ética.
Pero el hecho de que eso sea un problema no implica que tengamos que reconocer a que cualquier nación unilateralmente decida intervenir el país que considera oportuno. Y repito, creo que aquí las causas para hacer esa intervención eran justas, y cómo se ha hecho la intervención me parece que ha sido magnífico. Donde yo tengo la duda, o donde yo planteo mi reserva a esta actuación, es en que creo que Estados Unidos no tenía legitimidad para hacerla. Y que reconocer esto a un país es generar que en el ámbito del orden internacional justifiquemos la ley del más fuerte. ¿Quiere decir eso que entonces hay que quedarse pasivo ante los desmanes que ocurren en muchas naciones del mundo ante la pasividad de la comunidad internacional? No, pues que hay que fortalecer, que hay que presionar más, que hay que tratar de poner encima de la mesa esos problemas. Para mí esta es la gran diferencia entre lo que ocurrió con Nigeria, cuando hablamos de la intervención de Donald Trump, que también nos pareció que había sido muy adecuada, pero es que además ahí tenía la legitimidad de que el gobierno nigeriano le había pedido ayuda. O que ante la propuesta de Trump de intervenir, el gobierno nigeriano había abierto las puertas. Porque si no podemos caer un poco también en la cuestión de que el fin justifica los medios. Por eso digo que aquí, dado que no hay una legitimidad, me da igual que abordemos la cuestión desde el punto de vista de si se ha capturado a un narcotraficante o se ha depuesto a un presidente, porque creo que una nación unilateralmente no tiene legitimidad para violar la soberanía nacional de otra, bien sea para capturar a un terrorista o para bombardear a un terrorista, como hizo Israel en Irán, o para deponer, ¿no?, a un gobernante. Porque esto mismo, de otra manera, es lo que se hizo en Rumanía, promovido por la Unión Europea, cuando ganó un candidato antieuropeísta y se decidió que esas elecciones no eran válidas. Y fue la misma intromisión en soberanía nacional que ahora pues estamos viendo en Venezuela. En el caso de Rumanía, sin que se diera ninguna justificación para hacerla, aquí con todas las justificaciones para hacerla en Venezuela, repito, y creo que no hay persona de buena fe en todo el mundo que no se alegre de esta intervención, pero faltando, yo creo, esa legitimidad para hacerla, porque si no podemos acabar cayendo en esto que es tan peligroso hoy de el fin justifica los medios. Y todos conocemos, además, que bueno, pues Estados Unidos, desde esa famosa doctrina Monroe, decide que él actúa donde quiere conforme a sus intereses. Que yo creo que ese es otro tema también que muchas veces desvirtúa el debate. ¿Puede haber tenido intereses espurios Donald Trump en hacer esto? Cuando digo intereses espurios, intereses propiamente americanos, pues seguro. Seguro, porque si no, a lo mejor no lo haría, desde luego. Pero eso no quita que los efectos que va a producir la intervención, si todo sale bien, sean buenos para los venezolanos de a pie. Aunque él tenga otros intereses espurios. Y como decía, escuchaba el otro día en Informa Radio a una venezolana, ¿no? Decía, bueno, hablan mucho de que los americanos se van a quedar con el petróleo. Es que ahora se lo quedan los cubanos, los chinos y los rusos. O sea, que ese petróleo no es de los venezolanos, que no revierten los venezolanos. Por tanto, desde ese punto de vista no nos va a cambiar la situación. Y desde luego, si conseguimos libertad y poder vivir en paz en nuestra patria, ella decía, hombre, esto lo digo yo, ¿no? Me importa un bledo el petróleo venezolano. Lo doy por bien entregado. Veremos luego lo que pasa, ¿no? Y obviamente un país tampoco tiene derecho a quedarse con los recursos naturales de otro. Pero veremos si eso llega. Pero quiere decir que esta crítica a veces que se dice, bueno, es que lo hace por el petróleo. Bueno, fenomenal. Pero si de ahí se deriva un bien para los venezolanos, no, es que interviene en Nigeria porque hay petróleo. Bueno, fenomenal. Pero si eso supone que muchos cristianos ven garantizada su vida porque desaparece la amenaza islámica, pues bendito petróleo. Bueno, y es que no hace lo mismo en Sudán porque no hay petróleo. Bueno, no sé si hace lo mismo en Sudán porque no hay petróleo o porque las circunstancias son otras. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo puedo compartir con todos ustedes. Que creo que desde el punto de vista material la intervención estaba totalmente justificada y además se ha llevado de una forma que creo que cumple
con todos los requisitos que pudiera plantear la doctrina social de la Iglesia, y que quizá la reserva en esta actuación es respecto de la legitimidad de quien lo ha hecho. No porque posiblemente siempre lo hubiera tenido que hacer Estados Unidos, pero el hecho de que lo haya decidido de una manera unilateral, a mí me parece que es un precedente peligroso para un cierto orden global, y luego porque creo que efectivamente cuando se va a violar la soberanía nacional de una nación, habiendo causa justa, también tiene que haber una cierta legitimidad buscada en el concierto de las naciones. Aunque ya digo, también sabemos cómo funciona ese concierto. Así que, queridos amigos, hoy me he alargado mucho, también como es un tema un poco complejo, pues no me ha quedado tiempo para todos ustedes, pero bueno, en próximos programas me comprometo a que todos ustedes puedan participar. Les deseo que los Reyes se porten muy bien con todos ustedes y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.